Tema 37. Los géneros narrativos. El problema teórico del género narrativo reside, entre otras cosas, en los conceptos de narratividad, narración y género. La primera dificultad consiste en evitar la identificación entre narración y género narrativo. La narratividad es una propiedad graduable que puede aparecer en formas literarias diversas, incluso en no literarias. La narración es un modo de organización discursiva. Los géneros narrativos, en cambio, son configuraciones históricas convencionalizadas. De esta distinción se sigue que ni todo texto narrativo constituye un género literario, ni los llamados géneros narrativos se definen exclusivamente por narrar. Habrá otras cosas también. Una epopeya, una novela y una leyenda pueden compartir narratividad y diferir radicalmente en su régimen de ficción, su relación con la tradición, su situación comunicativa, su estructura temporal o sus condiciones materiales de producción. Esta cuestión obliga a separar tres niveles. Tenemos el modo narrativo, por una parte, los géneros históricos y las formas y procedimientos narrativos. La distinción permite evitar taxonomías escolares que sitúan en un mismo plano categorías heterogéneas como narrativa, novela, romance y soneto. La tradición occidental ha oscilado entre dos grandes concepciones del género. La primera entiende los géneros como clases estables, definibles mediante propiedades recurrentes. Desde Platón y Aristóteles a las poéticas clasicistas, la clasificación genérica se relacionó con modos de representación, materias, estilos y normas. La segunda concibe que los géneros son instituciones históricas, y esto desde el romanticismo se vuelve cada vez más difícil, por ejemplo, de pensar en epopeya, tragedia o novela como especies o tipos antihistóricos. El género comienza a entenderse como una relación entre textos. Cada obra remite a modelos anteriores, modifica sus reglas y altera las expectativas de la recepción. El problema moderno ya no es, por tanto, únicamente ¿a qué género pertenece una obra?, sino más bien ¿qué hace una obra con el género al que parece pertenecer? ¿Vale? O cómo interactúa con el género en la cual la estamos clasificando. Esta es la cuestión, realmente. Bueno, otra buena pregunta es si existen realmente los géneros. La crítica idealista llevó a sus últimas consecuencias la desconfianza frente a las clasificaciones. Cross sostuvo que la singularidad estética de una obra no puede deducirse de su adscripción genérica. Esto es muy idealista, por ejemplo. La teoría del siglo XX recuperó el género desde posiciones menos esencialistas, pero en cierta manera sí que la retoma. Y aquí tenemos a Genet como contrapunto a Cross. Él diferenciará entre modos de enunciación, categorías relativamente generales y géneros históricos, cuya existencia depende de tradiciones concretas. Todorov formulará una idea complementaria. Los géneros se constituyen mediante la institucionalización de propiedades discursivas. Y este será el punto de partida que toma él. El género puede concebirse así, no como una esencia, sino como una regularidad histórica reconocida por productores y receptores. Y en este sentido sería una convención social. Una genealogía de los géneros narrativos no debería comenzar por Homero, sino por la existencia de prácticas narrativas anteriores a su fijación literaria, y aquí podríamos entrar incluso en la cuestión homérica, retrotraernos. Lo decisivo no es buscar un supuesto primer cuento, sino comprender cómo determinadas funciones sociales del relato acabarán produciendo formas literarias reconocibles por nosotros mismos. Los estudios de Milan Parry y Albert Lord modifican profundamente la comprensión de la épica antigua al mostrar que numerosos rasgos homéricos, por ejemplo los epítetos,
las escenas típicas, las repeticiones, no eran simples ornamentos estilísticos, sino procedimientos vinculados a una tradición de composición oral. La cuestión afecta al propio concepto de obra. Una tradición oral no transmite necesariamente un texto fijo, transmite un sistema capaz de producir realizaciones distintas. Así, la historia de los géneros comienza también como historia de los regímenes de textualidad. Tendríamos en la primera fase una fase de performance, después tenemos una fase de tradición de esa performance, después tendríamos la fijación escrita, aquí estaría Homero en esta fase, y después tenemos la canonización, que la canonización sería todas las escuelas poéticas que han reclamado a Homero como modelo, en la cual estaríamos nosotros. Y esto nos lleva a hablar de la épica. La epopeya es una forma de memoria cultural y no se caracteriza simplemente por ser un relato largo en verso protagonizado por héroes. Su especificidad histórica depende de una particular relación entre la acción heroica, más la memoria colectiva, más la tradición, más la legitimación del mundo social, ¿vale? Y aquí entra la crítica social. En Homero, la acción individual adquiere inteligibilidad dentro de un universo compartido de valores, dioses, linajes y obligaciones, tanto individuales como sociales. La epopeya puede estudiarse por ello no solo como forma narrativa, sino como un mecanismo de memoria cultural. Luego pasaríamos a Virgilio, donde este modelo se toma, se reescribe y se produce una apropiación. Estaríamos en la Eneida, que muestra que un género puede sobrevivir precisamente porque lo que hace es cambiar de función. Virgilio reutiliza procedimientos homéricos dentro de un proyecto histórico y político diferente. Y esta transmisión genérica no consiste en repetir una forma, sino en resemantizarla, darle un significado nuevo. Esta idea nos permite superar genealogías ingenuas del tipo epopeya, cantar de gesta, novela. Hay una dimensión social muy importante dentro del género y conviene tenerla en cuenta. Pasamos un poquito a la épica medieval y ya tendríamos el cantar de gesta, que comparte con la epopeya antigua la construcción heroica de una memoria comunitaria, pero pertenece a condiciones sociales, lingüísticas y performativas muy diferentes. La comparación entre la Ilíada, la Chanson de Roland y el Cantar de Mio Cid es más interesante si se estudia y se compara el estatuto del héroe, la relación entre historia y leyenda que hay entre cada una de ellas, la construcción de comunidad, las fórmulas y la función de la fama en cada uno de ellos. Y se ve cómo uno es una fase diferente a la anterior. Hablamos ahora del relato breve. Bajo la etiqueta retrospectiva cuento se reúnen formas medievales que originalmente responden a instituciones discursivas distintas. Tenemos el exemplum, la fábula, el apólogo, el relato hagiográfico, la novela, con doble L. Llamarlos simplemente antecedentes del cuento induce a una teleología problemática. Parece que existieran para acabar produciendo a Poe o a Chekhov. Más rigurosamente, debemos estudiar cómo diversas formas breves desarrollan principios que posteriormente serán reutilizados por el cuento literario. Y son las características típicas del cuento: condensación, ejemplariedad, cierre, repetición, sorpresa, marco narrativo en muchos casos, y transmisión, ya sea oral y escrita. Colecciones como Las mil y una noches, el Decamerón o los cuentos de Canterbury plantean además un problema fundamental, que es el del relato dentro del relato. La narración breve no circula aisladamente, sino que puede integrarse en estructuras superiores que justifican quién cuenta, ante quién, por qué y en qué circunstancias. Este marco convierte el acto de narrar en materia narrativa y nos hace ver una vez más que muchas veces el concepto de género es bastante subjetivo.
Y si vamos ya directamente a Poe, Chekhov y el cuento moderno, Poe formula la unidad de efecto. Él mete brevedad, concentración y control de la respuesta del lector. Sobre todo este último punto, es el que más controlaba él. Pero Chekhov debilita precisamente aquello que una lectura demasiado escolar convierte en esencia del cuento, que sería el desenlace fuerte, la causalidad cerrada, la resolución y el efecto final inequívoco. Chekhov quita esto. Por ello, el cuento moderno no debería definirse mediante una esencia común, sino como un campo de posibilidades históricamente organizado. Si hablamos de la novela, una cuestión importante es, ¿puede definirse la novela? Una posible definición sería narración extensa en prosa, bastante general. Esto es apenas la definición de una biblioteca completa. La novela se resiste especialmente a una definición formal porque puede apropiarse de cartas, diarios, tratados, crónicas, poemas, documentos y muchas más. La anomalía de la novela consiste precisamente en su escasa codificación. Para Bakhtin, esta ausencia de estabilidad no constituye una carencia, explica su extraordinaria capacidad para incorporar heterogeneidad lingüística y social dentro de ella. Aquí sí que merece la pena confrontar directamente la idea de épica y de novela. En la epopeya, según Bakhtin, el mundo heroico pertenece a un pasado absoluto, separado del presente del narrador y del receptor. La novela introduce contemporaneidad, incompletitud, ironía, pluralidad, contacto con lo cotidiano. Don Quijote resulta paradigmático, por ejemplo, porque el viejo mundo heroico aparece confrontado con una realidad que ya no puede sostenerlo. La paradoja de los libros de caballerías es entonces algo más profundo que una burla, constituye un conflicto entre regímenes históricos de narración. Un libro muy importante es Teoría de la novela, de Lukács, en la que formula una de las oposiciones más fértiles del pensamiento literario moderno. La epopeya expresaría un mundo en el que el individuo y la totalidad todavía pueden pensarse como conciliados. La novela surge cuando esa totalidad ha dejado de ser inmediatamente accesible. El héroe ya no pertenece orgánicamente al mundo, sino que busca ese mundo. Don Quijote, Julien Sorel, Emma Bovary pueden leerse desde distintas formas en esa discordancia entre conciencia individual y realidad. Aunque bueno, no es la única cosa que define a la novela. Esta sería una de las críticas a Lukács. Vamos a hablar del Quijote ahora, que no interesa solamente porque inaugure la novela moderna. Fórmula demasiado repetida, esto ya lo hemos oído muchas veces. Interesa porque convierte las propias fórmulas narrativas en objeto de representación. Introduce caballerías, escenas pastorales, novela sentimental, relato morisco y crónica en un único libro. Cervantes construyó una novela a partir de la ficción entre géneros, y esto es lo más importante y lo más interesante también. Vamos a hablar un poquito de narratología. Primero, del formalismo al estructuralismo, ya que el formalismo ruso introduce una distinción decisiva. La distinción entre fábula y trama, como ellos lo pronunciaban fábula y sujet. La primera corresponde aproximadamente a la secuencia lógica y cronológica de los acontecimientos, mientras que la segunda es el modo en el que el texto se dispone. Narrar supone, por tanto, transformar una historia mediante una organización discursiva de los eventos temporales, y esta distinción abrirá el camino a la narratología estructural. Prop tiene un libro también muy interesante que se llama Morfología del cuento y demuestra que personajes y motivos superficialmente distintos pueden realizar funciones narrativas equivalentes. La innovación metodológica es enorme. El relato puede estudiarse mediante relaciones estructurales independientes de sus contenidos concretos. Gennett
habla de historia, relato y narración. La historia serían los acontecimientos narrados, el relato sería el discurso que los presenta y la narración el acto productor de ese discurso. Dentro de los géneros tenemos también el héroe funcional y el sujeto problemático. Aristóteles nos dice que la tragedia privilegia la acción sobre el carácter. En muchas tradiciones narrativas antiguas, el personaje existe fundamentalmente como agente de una estructura de acciones. Y ahora vamos a hablar de géneros populares, industria cultural y formación de expectativas. El policíaco, el western, la ciencia ficción y la fantasía plantean un problema distinto al de la epopeya o la elegía, ya que su estabilización depende parcialmente de las revistas, las colecciones, cómo eran esas portadas, cómo se distribuye el público especializado, los premios literarios, las librerías y el marketing. En este caso, el género ha dejado de ser ya una categoría poética en el sentido jacobsoniano, y se ha convertido también en una categoría editorial y comercial. Jaws nos habla del horizonte de expectativas, que permite explicar cómo un lector reconoce un género incluso antes de comenzar la lectura, por cuestiones de portada, tipográficas y de marketing. Nos habla del título, la cubierta, la colección, autor y los paratextos. Otro género muy interesante, muy relacionado con todo esto, es el género policíaco. Más que enumerar a Poe, Conan Doyle, a Hammett, conviene estudiar dos concepciones distintas. Tenemos, por una parte, la novela Enigma, en el cual el crimen constituye un problema cognoscitivo para el lector. Existe una verdad oculta que el razonamiento puede reconstruir. Y luego está el hard boiled, ¿vale? Hard boiled en inglés. Y la novela negra. Aquí el problema ya no es solamente descubrir la verdad, sino vivir dentro de un mundo en el que la verdad no restaura el orden. Y este es un poco el, la chicha de todo esto. Aquí la diferencia es ideológica y no meramente temática. Y es más de cómo se aborda. Luego tenemos la ciencia ficción con su extrañamiento cognitivo. Darko Subin propuso definir la ciencia ficción mediante el extrañamiento cognitivo. Lo decisivo no sería la presencia superficial de naves espaciales, robots o tecnología, sino la construcción de un novum. El concepto de novum es alteración del mundo empírico que permite observarlo desde una distancia crítica, porque al fin y al cabo los problemas de la ciencia ficción que plantea la ciencia ficción son problemas del presente transportados al futuro. Y esto lo convierte en un instrumento para pensar sobre política, género, identidad, colonialismo, tecnología, ecología o definición de lo humano. Y con todo esto y a través del tiempo, la última fase es la hibridación y la disolución de fronteras. Y es que la idea de pureza genérica resulta especialmente problemática a partir de la modernidad y a partir del siglo XX. Tenemos novelas que simultáneamente son policíacas, históricas, metaficcionales, autobiográficas, incluso ensayísticas. A esto se le llama superposición de géneros. Weisstein habla de heteroglosia y plurilingüismo, ya que la novela nos dice que no solo mezcla géneros, sino que mezcla lenguajes sociales. Y en ella pueden coexistir el lenguaje jurídico, el de la burocracia, el de la religión, el de la publicidad, el de personas ricas y el de personas pobres. La transformación contemporánea del relato obliga además a revisar una teoría exclusivamente libresca. Los procedimientos narrativos circulan entre literatura y cine, o a veces el cine se transforma en literatura, televisión, cine, cómic y televisión, videojuegos que se transforman en libros, libros que se transforman en videojuegos y
narraciones que están dentro de los propios videojuegos o dentro de los propios cómics. Esto no significa que todos estos medios sean géneros literarios, sino que la narratividad ya no puede estudiarse como propiedad exclusiva de la literatura. Y la narratología contemporánea se distingue precisamente por ello. Entre las teorías del relato vinculadas a un medio concreto, hay que pasar a una narratología transmedial, ¿vale? Transmedia. ¿Y dónde nos lleva esto? Esto nos lleva hacia una teoría no esencialista de los géneros narrativos. Después de este recorrido, resulta difícil definir cada género mediante una lista necesaria o suficiente de propiedades. No la vamos a encontrar o no va a ser lo suficientemente rigurosa. Quizá lo más fértil resultaría entender los géneros como constelaciones históricas de rasgos vinculadas por algunas semejanzas parciales que se van repitiendo entre distintas obras y autores, ya que una obra puede participar de varios géneros y ocupar posiciones centrales o periféricas en cada uno de ellos. La pregunta filológica deja de ser ¿qué es una novela? Y pasa a ser ¿en qué momento histórico, bajo qué condiciones, frente a qué tradiciones y mediante qué procedimientos determinados textos han sido leídos como novelas? Y en conclusión, la historia de los géneros narrativos no constituye una sucesión lineal. Desde la epopeya hasta la novela contemporánea, es una historia de supervivencias, discontinuidades, apropiaciones, transformaciones y conflictos entre formas.